Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Espero se encuentren bien todos en casa, cuidándose, manteniéndonos en oración y ayuno y esperando como siempre los mensajes que cada viernes y domingo traemos para el pueblo. Hoy vamos a hablar de un evento trascendental en la vida de todo cristiano, como lo es la resurrección de Jesucristo. He mencionado en ocasiones anteriores que sin resurrección nada hubiese sido igual. Sin resurrección nada de lo que profesamos tendría el sentido que tiene, porque la resurrección es el evento que marca la diferencia entre todos los otros líderes y nuestro Jesucristo de Nazaret. Mire que la resurrección fue un evento tan importante que Dios se encargó de que quedara marcado en el mundo, porque la Biblia dice en 1 Corintios 15:6 que Jesús, luego de haber resucitado, se le apareció a más de 500 personas. Es decir, Dios no quiso solamente que sus discípulos y ciertas personas allegadas de él lo vieran. Dios se encargó de que mucha gente lo viera después de haber resucitado, a fin que no quedara duda alguna de lo que había sido profetizado hace mucho tiempo en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús. En atención a eso, entonces quiero hablarles de un tema que me pareció espectacular, fundamental para lo que vamos a referirnos en este día especial de resurrección, este domingo de resurrección. Y es un tema que guarda relación de cuando Jesús se le aparece por primera vez a sus discípulos luego de haber resucitado. Recuerden, él se le apareció a mucha gente, muchos de los que estaban allí, incluso la Biblia dice que cuando María Magdalena llegó a la tumba, no lo vio, regresó, vio a Jesús, tuvo una conversación con él, y cuando llegó donde los discípulos y les contó la experiencia que había tenido, no le creyeron. Incluso la Biblia narra que Tomás, ustedes conocen a Tomás, uno de ellos, decía que si no ponía sus manos en sus heridas no lo iba a creer. Por eso este evento de cuando Jesús se le aparece por primera vez a sus discípulos luego de haber resucitado, marca un aspecto trascendental. Y este es el tema que quiero traerles en esta mañana. Vamos a hablar de algunas cosas que trajo la resurrección de Jesús. ¿Cuántos saben que la resurrección de Jesús trajo cosas importantísimas y que cambió la vida de los discípulos y también de nosotros? Y quiero que hablemos de ese pasaje, de ese momento en cuando Jesús se le aparece a sus discípulos por primera vez luego de la resurrección. Vaya conmigo entonces con sus Biblias al libro de Juan. Eso está en el libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Versículos 19 en adelante. Juan 20 del 19 al 22. ¿Lo tiene? Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando se les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Tremenda esta palabra, tremenda esta primera participación o aparición de Jesús frente a sus discípulos. Y por eso yo quiero que hablemos de este tema. Esta primera aparición marcó una diferencia que hasta el día de hoy nos diferencia de otras personas. Porque la Biblia dice que cuando Jesús se apareció, la vida de los discípulos cambió.
Y por eso quiero hablarles de 4 cosas. Quiero hablar de 4 cosas importantísimas que trajo la resurrección de Jesús. Anótelas, esto es importante. La primera cosa que observo de este pasaje y que trajo Jesús a la vida de los discípulos fue paz. Trajo paz a la vida de cada uno de ellos. Y esto es sumamente importante. Imagino que Jesús utilizó la palabra shalom, que también significa paz. Me imagino que de repente utilizó ese término. Recuerden que los discípulos tenían miedo, ellos tenían temor. Y la Biblia dice que ellos estaban como estamos nosotros hoy día, encerrados en un lugar y tenían miedo a salir. Porque una vez crucificaron a su maestro, ellos sabían que los estaban buscando a ellos. Así que la Biblia dice que estaban escondidos, encerrados en un lugar para no ser vistos, porque los estaban buscando para también matarlos a cada uno de ellos. Así que al perder a su maestro, ellos estaban nerviosos, asustados, estaban atribulados. ¿Por qué? Porque no tenían a su maestro. Y al no tener al maestro, no tenía quien los apoyara, no tenía quien los guiara, no tenía quien les diera una palabra, no tenía quien los orientara. Ellos quedaron totalmente desorientados con la muerte de su maestro. Así que estaban escondidos y estaban asustados, dice la Biblia, por miedo a que los encontraran. Por eso cuando Jesús se les aparece y les dice paz a vosotros, fue lo primero que los tranquilizó. Recuerden, Jesús lo sabía. Jesús sabía que donde estaban, ellos estaban preocupados, estaban asustados. Así que lo primero que les dijo Jesús cuando los vio, la primera palabra que les dijo fue paz. Y mira que la repitió 2 veces. Le repitió al inicio y al final. Repitió paz a vosotros. Eso fue en el versículo 19 al final. Y lo volvió a repetir nuevamente en el versículo 21. Les recalcó porque Jesús sabía que estaban preocupados, Jesús sabía que estaban atribulados, porque al perderlos a él sabía que estaban intranquilos. Pero mi hermano, usted y yo debemos entender que debemos estar en paz porque sabemos que nuestro Jesús resucitó. No es un Jesús que está muerto, no es un Jesús que debemos recordar como alguien que murió, sí. La muerte de él, como dije el viernes, solamente fueron 3 horas. Él duró 3 horas en la cruz. Pero el acto de resurrección fue lo que marcó la diferencia y lo que nos tiene a usted y a mí como seguidores de Jesús. Así que yo te digo, mi hermana, mi iglesia, tranquila. Tranquila, iglesia. Nuestro Jesús está vivo y Él nos trajo vida en abundancia para vivir conforme a lo que Él nos enseñó cuando estuvo con nosotros. Y si Él pudo traer paz a esos 11 discípulos y a otras personas que estaban en el momento, en el lugar, Él también nos trae paz a nosotros. No importa la circunstancia, nosotros debemos tener paz. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:14 que Él es nuestra paz, ¿no? Y como dice la Biblia, la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. Si Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos paz. Y no solo no tendríamos paz, sino que ese hecho de no haber resurrección hubiese convertido a Jesús en uno más de tantos líderes conocidos que murió y que ahí quedó. Y por eso la resurrección de Jesús marca un antes y un después. Por eso es importante la paz. Mira, la paz, como hemos dicho en otras ocasiones, no es ausencia de problemas. Recuerden, ellos estaban preocupados porque afuera los estaban buscando. Pero apenas vieron a sus maestros, tuvieron la paz. Eso no quiere decir que lo dejaron de buscar, todavía los estaban buscando. Pero al tener a su maestro delante de ellos recuperaron la tranquilidad, el sosiego y la paz, que es lo que usted y yo debemos tener a pesar de los tiempos difíciles en que estamos viviendo. Esta pandemia tiene a todo el mundo preocupado y asustado, pero el pueblo de Dios debe mantener la paz, sobre todo en épocas como estas, en donde sabemos que tenemos un Jesús que resucitó y que ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que dile a que tienes al lado, ten paz. Dígase, ten paz. Número 2, otro aspecto importante que yo veo en este pasaje, la segunda cosa que
importante que trajo la resurrección está en el versículo 20. En el versículo 20 dice así, estamos hablando de Juan 20. Juan 20:20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La segunda cosa que veo que trajo la resurrección y que nos alcanza a ellos y a nosotros es que trajo alegría. Trajo alegría al corazón de los discípulos. La resurrección debería traernos alegría a usted y a mí. Debe ser acto de recordación que debe darnos alegría. Porque como mencioné hace un rato, usted mencione a los líderes conocidos de la antigüedad: Mahoma, Alá, Buda, Gandhi. Todos ellos nacieron, vivieron, pero murieron. Y los que los van a ver van a la tumba a verlos. El Jesús nuestro fue un Jesús que resucitó. Solo estuvo 3 días en el lugar donde lo pusieron, y cuando fueron a ver, ya Jesús no estaba allí. La tumba de Jesús en Israel es famosa no porque está el cuerpo, sino porque ya no está, porque no está ahí. Y eso es lo que todos los que van a Israel y tienen la oportunidad de visitar el lugar donde estuvo Jesús se maravillan, porque fue un lugar en donde estuvo por poco tiempo, y la Biblia dice que resucitó de los muertos. Por eso, a los discípulos ver a su maestro, y mira que la Biblia dice que luego de ver las heridas en manos y el costado, es decir, ellos verificaron, ahí estaba Tomás. Recuerden que Tomás fue el que dijo: si yo no veo las heridas y no toco su costado, no lo creeré. Así que Tomás fue el que tal vez se atrevió a decirlo, pero yo me atrevo a pensar que no era el único que pensaba así. Yo estoy seguro que más de algunos de ellos, además de Tomás, también tenían sus dudas, también tenían sus recelos de si en efecto Jesús había resucitado o no. Así que ellos aprovecharon de lo que Tomás dijo, y cuando Tomás fue a ver las heridas, seguramente ellos estaban también viendo para ver si era el maestro o no. Y al verificar que en efecto era Jesús, luego de ver las heridas en sus manos, pies y costados, el corazón se les alegró. La Biblia dice que tuvo alegría. Ellos se regocijaron. Y es el evento que usted y yo también debemos recordar con gozo y alegría. Tenemos un Dios, tenemos un Jesús que resucitó de los muertos, que venció la muerte. Eso ningún otro líder que usted pueda mencionar lo ha podido hacer. Y por eso los discípulos se alegraron y se regocijaron. Y eso es sumamente motivo de alegría por cada uno de nosotros. La salvación, mi hermano, no es por gracia. No es por obras, sino que la salvación es por gracia. Por eso es importante que nosotros entendamos que la Biblia dice que no es por obra que nadie se gloríe, sino que tiene que ver por un regalo que se nos fue dado de ser salvos usted y yo. Ya Jesús pagó la deuda por nosotros cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, ofrendándola para que usted y yo tengamos vida eterna. Porque una de las cosas que trajo la resurrección es la posibilidad de que nosotros también tengamos vida eterna y que podamos comer del fruto de la vida cuando estemos con Él. Vamos al tercer punto. Vamos a la tercera cosa que yo considero importante y que trajo a la resurrección de Jesús. Eso está en el versículo 21. El versículo 21 de Juan 20 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, que cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, luego de haber sido resucitado, no solamente les trajo paz, no solamente les dio alegría en su corazón, sino que también les dio un propósito. Usted sabe que hay personas que no tienen propósito en la vida. Hay personas que crecen, pero no tienen ningún fin para su vida. Y muchas veces pensamos que el dinero, las posiciones, nada de esas cosas son importantes si no tenemos un propósito en la vida. Es importante que nosotros pongamos tener
un propósito. ¿Sabe? Hay gente que solamente respira, come y duerme. Bueno, muchos estamos haciéndolo en este tiempo, pero lo importante es aprovechar el tiempo. Yo no sé en este tiempo si usted lo está aprovechando, leyendo un libro, no sé, aprendiendo algo nuevo, pero hay gente que solamente respira, come y duerme. No tienen propósito en la vida. Y una de las cosas que transformó la vida de los discípulos fue que les dio paz, les dio alegría, pero también les dio un propósito, porque les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Es decir, Jesús quiso decirles: la misión que yo tenía, ahora yo se la traspaso a ustedes. El propósito por el cual yo vine, ahora se los concedo y se los paso a ustedes para que ustedes los continúen. Es decir, les dio un propósito para seguir viviendo. Les dio un propósito de ganar a las almas. Es decir, los discípulos iban a seguir lo que Jesús inició, el camino de salvación, y que nos tiene a usted y a mí siguiéndolo, acudiendo a su casa, la iglesia. Es lo que nos tiene a usted y a mí adorándole y sirviéndole. ¿Por qué? Porque gracias a esos 11 hombres que se fueron uniendo, muchos a nivel mundial, es que los caminos de Jesús aún están vigentes, a pesar de todas las circunstancias, están vigentes. Recuerde que ellos estaban encerrados, temerosos, no querían ni salir del lugar donde estaban. Nosotros estamos encerrados por una pandemia. Ellos estaban encerrados por temor, porque los estaban buscando para matarlos también. Y mi hermano, no tenían propósito. Ellos estaban ahí encerrados, asustados, sin propósito, sin esperanza. No tenían destino alguno. Y cuando Jesús se les apareció y les cambió la vida diciéndole paz, los alegró y les dio un destino, les dio un propósito. Les dijo: lo que yo empecé, ustedes les toca seguirlo ahora. Y por eso, por ejemplo, cuando Filipenses 1:6 dice: la buena obra que Dios inició en nosotros, la perfeccionará. Es decir, Dios perfeccionó a estas personas. Ya no fueron los mismos que Jesús designó al inicio de su peregrinar. Recuerden que estos discípulos eran gente común, era gente ordinaria, era gente mal hablada, pero solo por estar con Jesús sus vidas les cambió su forma de ser y fueron otras personas. Y cuando entendemos que tenemos propósito, debemos entender que nuestra vida cambia. Cuando tenemos propósito, nuestra familia cambia, tu trabajo cambia, tu negocio cambia, las cosas buenas que te han sucedido te da un propósito, incluso las cosas malas que te han sucedido también te da propósito. Y Dios utiliza todos los actos de tu vida, los buenos, los malos, Dios los utiliza para un propósito que tiene contigo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. Y como último punto, ya sabemos que cuando Jesús vino a sus discípulos, primero les dio paz. Segundo, les dio alegría en el corazón y les dio un propósito. Pero hay algo más que Dios le dio, que Jesús le dio cuando apareció luego de haber sido resucitado, y que está en el versículo 22. Juan 20:22 dijo: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es decir, para entender mejor esto, vaya conmigo a lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice así. Juan 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Panamá y hasta lo último de la tierra. Es decir, la Biblia nos enseña que Dios les dio el Espíritu Santo, que significa que les dio poder, como acabamos de leer, y recibiréis poder. Es decir, el Espíritu Santo se traduce en el poder que Jesús confirió a cada uno de ellos para que cumplieran el propósito que les había encomendado. El Espíritu Santo, déjeme decirte, esto es importante y anótelo, mi hermana Leida. El Espíritu Santo es lo más importante que hemos recibido de Jesús
después de haber resucitado. Porque si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese ascendido al Padre. Y si no hubiese podido ascender al Padre, el Espíritu Santo no hubiese venido a nosotros. Porque recuerden bien, Jesús les dijo, yo me voy, pero les mandaré un consolador, les enviaré un paracleto, no estarán solos. Voy a enviarles al Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que las cosas que yo les enseñé y les dije, Él se las recuerde a ustedes. Si no hubiese resurrección, el Espíritu Santo no hubiese venido. Por lo tanto, el Espíritu Santo es uno de los regalos más grandes que trajo la resurrección de Jesús. Porque al Él irse, luego de su resurrección, fue que entonces vino lo que conocemos como el Espíritu Santo, que es lo que mora en cada uno de nosotros, nos redarguye y nos dice lo bueno de lo malo. Por esto este es una de las cosas más importantes, por eso la dejé de último, que trajo consigo la resurrección de Jesús, que nos mandó el poder. Nos mandó el poder para que ese propósito que dejó en cada uno de nosotros pueda ser cumplido y ejecutado cabalmente. Amén. Y por eso es importante que nosotros podamos saber que Él nos dejó las herramientas para que podamos cumplir su obra. Esa obra que Él perfecciona en cada uno de nosotros. Y más adelante, la Biblia dice que más adelante, antes de irse, dio las instrucciones más precisas. Le dijo, vayan, ganen las almas, bautícenlas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y dijo también que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero les dijo, recibirán poder. Y ese poder la recibimos por el Espíritu Santo que llegó a nosotros gracias a la resurrección. Por eso he mencionado y reitero, sin resurrección nada hubiese sido igual y Jesús hubiese sido un líder más, alguien más que influyó en mucha gente, pero que murió y terminó su vida. Pero nosotros, gracias a Dios, podemos decir con orgullo y proclamarlo a los cuatro vientos que nuestro Jesús vive y reina para siempre. Y no solamente vive, sino que la Biblia dice que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Está influyendo con nosotros para que Dios tenga misericordia, como Él está teniendo con esta pandemia que nos está azotando y que esperemos dentro de poco tiempo llegue a terminación. Así que cuatro cosas importantes trajo la resurrección de Jesús. Trajo paz, alegría en el corazón de los discípulos y también de nosotros, porque todas estas cosas también nos alcanzan a nosotros. Trajo propósito y trajo el poder a través del Espíritu Santo que nos envió para que podamos cumplir la misión que Él nos encomendó, la de ganar almas, convertirlas, bautizarlas y enseñarles. Ahora bien, ve la importancia entonces de lo que es la resurrección de Jesús. Ve la importancia. Ahora bien, para acceder a estas cuatro cosas, para tener el acceso a cada una de ellas, ¿qué debemos hacer? No debemos tener una relación religiosa. No debemos ser esas personas que va a la iglesia de vez en cuando. No debemos ser, como yo he mencionado en otras ocasiones, creyentes culturales. Esos que solamente van a la iglesia para eventos especiales y no los volvemos a ver hasta el próximo evento. No, debemos ser cristianos consuetudinarios. Debemos ser cristianos que busquemos a Dios en todo tiempo, que lo busquemos en espíritu y en verdad. Tener una relación permanente y constante con Jesús. Y para empezar esa relación debemos reconocerlo. Debemos decir con alegría que Él es nuestro Salvador y que está vivo. No es como los otros líderes que tuvieron cosas buenas, porque hubo líderes buenos y malos, pero todos murieron. Nuestro Jesús está vivo, intercede por nosotros y nos dio regalos. Mira que aún yéndose la resurrección de Él, trajo beneficios, trajo cosas buenas, trajo paz, trajo alegría, trajo un propósito y nos dio el poder para cumplir el propósito. Por eso la vida de los discípulos cambió.
A pesar de las preocupaciones que tenían, a pesar de que lo seguían buscando afuera, la presencia de su maestro, luego de haber sido resucitado, cambió las vidas de cada uno de ellos, al punto que al sol de hoy hay muchos cristianos a nivel mundial, gracias al trabajo que Dios les encomendó a esos hombres y algunas otras personas que estaban allí, para que se diseminara la palabra de Dios, lo que Jesús les había enseñado, el tiempo que los preparó y los formó. Así que, amado hermano, quiero concluir diciéndote que un día como hoy, un domingo de resurrección, nosotros debemos sentirnos felices, alegres. Debemos ser, como dice este texto bíblico, debemos tener paz, alegría, propósito, y debemos tener el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para cumplir su propósito. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra, mi Dios. Gracias por este tiempo en que regocijados estamos por haber una vez más recordado el maravilloso acto de su resurrección. Ese acto que transformó la vida de los discípulos y también de nosotros a través de la historia, y que podemos decir con alegría y con orgullo que nuestro Jesús vive para siempre en los corazones de nosotros, y eso nos hace diferentes a todas las otras personas. Por eso te damos gracias, Dios. Te damos gracias primero por haber aceptado la misión de morir por nosotros, y todavía más por haber resucitado de los muertos e interceder por cada uno de nosotros ahí donde estás, a la diestra del Padre. Yo oro, mi Señor, para que todo cristiano no recuerde tu resurrección como un acto más, como un hecho más, sino lo recuerde, como dice este texto bíblico, con paz, con alegría, que recordemos nuestros propósitos y que también reconozcamos que Dios nos dejó con un poder, nos dejó con el Espíritu Santo, para que lo usemos para su propósito, para cumplir las metas, esa encomienda que Él nos dejó antes de dejarnos. Por eso nos gozamos y nos regocijamos en fechas como estas, en donde rememoramos el sacrificio que hiciste por nosotros y ese gran acto maravilloso que alegró a tus discípulos y también a nosotros de haber resucitado de los muertos. Te damos gloria y honra, te bendecimos y te adoramos. Bendito sea tu nombre y te doy gracias, Padre. Te pido finalmente por todas aquellas personas que te buscamos a diario, que doblamos rodillas, que entendemos que tú eres la verdad y la vida, y que en este tiempo de calamidad que está viviendo el mundo, nuestra fe crece cada día más, porque dependemos de ti y te pedimos misericordia, Padre, misericordia, para que esta pandemia pase pronto y que podamos volver a tu casa a seguirte glorificando y honrando como tú nos has pedido que hagamos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Te pido que tú suplas a cada hermano que necesite, aquel que le haga falta, Señor, provisión, alimentación y salud. Te pido que tú la proveas, mi Dios, para que todos estemos tranquilos en nuestras casas, esperando el momento de poder salir para correr a la tuya, para darte honra y gloria en tu casa. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y prepárese para este viernes de enseñanza. Dios le bendiga.